Vida é o que move todos os seres vivos. Está entre o primeiro e o último fôlego. Vive no olhar e na mente de quem encontra alegria e paz, mesmo em meio às crises. E está também no coração de quem sabe que foi criado para viver para sempre e crê que a morte é apenas um sono. Vem, eu sou a vida eterna. Bienvenidos a Fe para Hoy. Y he titulado el tema ¿Cómo fracasar exitosamente? Pareciera que hoy día la mayoría habla del éxito y cómo obtenerlo. Leemos fórmulas para el éxito. Nos vestimos de cierta manera para tener éxito. Nos ponemos metas para el éxito. Revistas y libros nos hablan acerca del éxito. Ahora, ¿dónde colocamos el fracaso? ¿Tiene parte el fracaso en la vida de una persona que quiere servir a Dios? ¿Cumple el fracaso con el plan de Dios para una persona? Tal vez digas, no, el fracaso no entra en el plan de Dios para una persona. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Y para dar un vistazo al fracaso desde el punto de vista bíblico, quisiera que vayamos a los fracasos en la vida de Moisés. Moisés fracasó en su primer intento de liberar a Israel de la esclavitud egipcia. Por ese fracaso casi perdió la segunda oportunidad. Hemos de explorar hoy Éxodo capítulo 2 y Hechos 7. Mantén abiertos estos pasajes en tu Biblia, en estos dos lugares, porque los usaremos con frecuencia. Toma tu Biblia y en un momento más regresaré. Bienvenido a un nuevo programa de Fe para Hoy. El pastor Robert Costa compartirá con nosotros un mensaje inspirado a la luz de la Biblia. Y no te olvides que si deseas estudiar y aprender más sobre la Biblia, puedes solicitar algunas de nuestras guías de estudio completamente gratis, ingresando a www.estudielabiblia.com. Completando un simple formulario, haremos que la guía de estudio llegue a tu hogar. Pero si lo prefieres, también puedes escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. El éxito es algo que todos queremos alcanzar. Nos preparamos durante toda nuestra vida para ser exitosos, pero también sin saberlo nos preparamos para fracasar. Conoce en Fe para Hoy los secretos de cómo fracasar exitosamente. Moisés entró en el escenario de este mundo justo cuando el decreto de Faraón de matar a los niños hebreos, a los varones, estaba en plena vigencia. El valor de su madre Jocabed permitió que su hijo sobreviviera en una canasta de juncos en el río Nilo. Fue encontrado por la hija de Faraón, quien lo adoptó como hijo y futuro heredero al trono. Se le permitió a Jocabed criarlo los primeros años y cuando llegó el tiempo tuvo que ir al palacio real. Qué despedida tan dolorosa habrá sido aquella. Pero las oraciones de esa madre piadosa de Israel tuvieron su efecto en la vida de este hijo de Dios. No sabemos mucho más de los años posteriores acerca de la vida de Moisés en el palacio. Esteban, en su sermón en el libro de Hechos, nos da algunos detalles. Por ejemplo, Hechos capítulo 7, versículo 20-21. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. El historiador Josefo nos dice que el faraón de aquellos días no tenía hijos herederos y que Moisés, como hijo adoptado, sería el heredero. Moisés supo cuando dejó de la esclavitud y cuando escuchó esto estaba totalmente asombrado. Ahora tenía que ingresar al palacio egipcio. Ahora imagina el cambio en su vida al hacer la transición de esclavo en una pequeña casita a heredero, ocupando los lugares más lujosos y recibiendo la mejor educación de la época en la Academia Real Egipto. El texto continúa, Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras.
Los que se educaban en esta universidad tenían el privilegio de asistir al Templo del Sol. Los arqueólogos han hecho un inmenso trabajo al desenterrar estos lugares. La educación que recibió era la más extensa para esos días. Tenía todas las posibilidades y la preparación para el éxito. Aprendió los jeroglíficos egipcios, una de las lenguas más difíciles del mundo antiguo, la cual consistía no en caracteres sino en cientos de figuras y dibujos que a veces llevaba a una persona toda la vida para entenderlos. Aprendió la lengua de los egipcios. Debe haber estudiado medicina, astronomía, química, teología, filosofía, arte, escultura y, por qué no, música y literatura de sus días. Llegó a ser, como dijo Esteban, poderoso en sus palabras y obras. La Biblia más tarde registra que Moisés llegó a ser el hombre más manso sobre toda la tierra. Pero esto no ocurrió en la primera etapa de su vida. Sabes que ciertamente podemos dividir la vida de Moisés en 3 etapas definidas. Moisés pasó los primeros 40 años de su vida pensando que era alguien. Luego pasó los segundos 40 años de su vida aprendiendo que no era nadie. Y finalmente pasó los últimos 40 años de su vida aprendiendo lo que Dios puede hacer con un nadie. Hasta aquí dejamos sus primeros 40 años. Lo que veremos a continuación será la segunda etapa de la vida de Moisés. Hechos 7:25 nos relata: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Quizá Dios le reveló esto mientras Moisés estaba en la corte. Pero todavía no había ocurrido el incidente de la zarza ardiente. Eso ocurrió 40 años más tarde. Sin embargo, nota lo que hizo. Dice Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12, lo siguiente. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. La Biblia no nos dice que Moisés planeó la muerte del egipcio, sino que ocurrió como algo inesperado, como leímos hace un momento. En Hechos 7 dice que él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Una particularidad difícil que algunos de nosotros tenemos es que somos impetuosos, precipitados. Saltamos sobre algún asunto de un solo saque y con frecuencia nos metemos en problemas. Y a veces corremos delante de Dios solamente para darnos cuenta que las cosas no están funcionando como quisiéramos. A veces nos apresuramos en ciertas decisiones, o firmamos papeles, o nos comprometemos con los que a simple vista lo que nos parece que es mejor sin consultar a Dios. Y con frecuencia esas acciones son una invitación al fracaso. En otras palabras, me estoy refiriendo a avanzar sin pensar cuidadosamente cuál es la voluntad de Dios. Me estoy refiriendo a decisiones impetuosas hacia ciertas cosas, que luego tristemente nos damos cuenta que Dios no estuvo presente en la decisión, ni en esa cosa que obtuvimos, que puede ser desde la compra de un automóvil, o una casa, relaciones, noviazgo, etc. Pregunto, ¿tiene éxito la gente en ciertas cosas sin consultar a Dios? Sí, en muchas cosas. Pero esa no es la pregunta más importante. La pregunta es, cuando Dios no está presente en esa decisión, ¿quién obtiene la gloria? ¿Recuerdas lo que dijo Jesús en San Mateo capítulo 5, versículo 16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. El éxito sin Dios alimenta el orgullo humano y la suficiencia propia. Fomenta una falsa idea de que Dios no es necesario, que no se lo necesita después de todo. Es por eso que Satanás concede un éxito aparente a mucha gente para mantenerlas separadas de Dios. Y mucha de la literatura de nuestros días, videos y cursos, no solamente promueven la confianza propia separada de Dios, sino que hasta llegan a ser peligrosas para los cristianos. Mucho de lo que se promueve es materialismo por encima del contentamiento.
y mucho más por encima de la espiritualidad. Se dice, Dios quiere que seas rico. ¿Has escuchado eso? El evangelio de la prosperidad. Eso decía el instructor a una clase donde no quedaban asientos vacíos. ¿Sabes? Yo no niego que la riqueza esté en los planes de Dios para una persona, pero con frecuencia es la causa que lo separa de Dios. Como dice la Biblia, la raíz de todos los males es el amor al dinero. La dirección para el cristiano no es confianza propia, sino confianza en ¿quién? En Dios. En tu vida cristiana, en general, hay dos formas equivocadas de encarar las cosas. Número uno, decir yo puedo. Y si comienzas a creer que puedes caminar sobre el agua, Dios probablemente va a permitir que te hundas más de una vez para enseñarte a depender humildemente de Él. Pero número dos, decir no puedo. Si nunca avanzas por temor al fracaso, nunca servirás bien a Dios. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta? Y el apóstol Pablo nos da la respuesta en Filipenses capítulo 4, versículo 13, y casi sé que lo sabes de memoria, y podemos repetirlo juntos. 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allí está. Necesitamos la cantidad justa de confianza propia y una gran dosis de dependencia de Dios. La motivación no está mal. Los seminarios de pensamiento positivo no están mal. El cristiano debe ser la persona más positiva del mundo. Pero caminemos con cuidado alrededor de estas cosas. Hay muchas trampas. Cuando las escrituras son citadas en esas reuniones con frecuencia, están quitadas del contexto y se les hace decir lo opuesto a lo que quieren decir. Sabes, de acuerdo a los estándares de lo que el mundo considera éxito hoy, entonces Jesús mismo fue un fracaso. Así que cuidado cómo evalúas el éxito. Es más, la Biblia menciona el éxito en 3 ocasiones solamente, pero sí menciona cuál es nuestra tarea, la fidelidad, casi un centenar de ocasiones. El éxito es asunto de Dios. Nuestra tarea es serle fiel. Y cuando Jesús regrese finalmente por sus hijos, no nos preguntará cuán exitosos fuimos, sino cuán fieles fuimos. Escucha lo que dijo Jesús al hablar en el contexto de su segundo regreso, San Mateo 25, 23. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El éxito con el propósito de hacer adelantar la causa de Dios es correcto, pero el éxito con el propósito de glorificar el yo es un callejón sin salida. ¿Cuál fue el resultado de correr delante de Dios en el caso de Moisés? Hechos capítulo 7, versículos 26 al 29. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián. Su plan falló miserablemente. Te pregunto, ¿estaba este fracaso fuera de los planes de Dios? Con frecuencia pensamos que si algo tiene éxito es porque Dios está con nosotros y nos ayuda. ¿Quiere eso decir que si las cosas nos van mal es porque Dios no está con nosotros? Cuidado. Todavía de este lado de la eternidad, el fracaso es algo que Dios puede usar para pulir una persona. Y eso lo vemos en muchas partes en las Escrituras. Es lo que le estaba ocurriendo aquí a Moisés. Porque a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora pasemos a los resultados del fracaso de Moisés. ¿Qué ocurrió pocas horas después? Vayamos a Éxodo capítulo 2, versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Considera lo que ocurrió en el tiempo que cubren estos versículos. De ser el hombre más rico, poderoso y prominente, pasó a ser un fugitivo con un precio sobre su cabeza. Oh, cómo caen los grandes. Tuvo que huir porque había matado a un egipcio.
se había puesto del lado de los enemigos del faraón. Sus posibilidades de ocupar el trono estaban para siempre destruidas. Ciertamente quemó todos los puentes detrás de sí, pero Dios todavía tenía algo que hacer en la vida de Moisés antes de liberar al pueblo. Moisés todavía no estaba lista. ¿Te imaginas el cambio? Del esplendor de la corte egipcia a un desierto pedregoso y caliente. Huyó literalmente quemándose al sol, rompiéndose la ropa entre los arbustos y espinos, con arena y piedras en los zapatos y con la torturante pregunta en su mente: ¿por qué? ¿Por qué me salió mal? Allí se casó, tuvo su primer hijo, le llamó Gerson, que quiere decir peregrino en tierra extraña. El hombre que tenía la casa más asegurada en Egipto, ahora sin un lugar donde recostar su cabeza. Su fracaso lo llevó a la cumbre, mejor dicho, al abismo. Por eso Éxodo capítulo 2, 16 nos dice que estaba cerca de un pozo de agua. Yo casi lo puedo visualizar tirando piedras al agua, recordando todo su pasado y preguntándose: ¿por qué todo salió mal? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué ocurrió? A veces cuando hacemos una decisión por el Señor, las bendiciones de tal decisión no vienen inmediatamente. En mi experiencia he visto que Dios nos prueba primero para ver dónde estamos, dónde están nuestros intereses y nuestros pies. Tal vez este era el caso de Moisés. Dios tenía que quitar todavía alguna aspereza, alguna arista del carácter de Moisés, tales como el orgullo, confianza propia. Sabes, el fracaso puede ocurrir en cualquier lugar: en el matrimonio, en los negocios, en el ministerio, en las amistades. Es un tiempo de escrutinio del corazón y de aprendizaje. Quizás la mejor manera de enfrentar el fracaso pueda ser: está bien, Señor, ahora que tienes toda mi atención, ¿qué quieres que aprenda? Algunos no miran al fracaso desde esa perspectiva, se enojan y deprimen, dejan de creer en Dios. Y el fracaso puede hacer a una persona mejor o más amargado. Todo depende cómo lo mires. Quizá Moisés pensó que todo estaba terminado, pero Dios todavía no había terminado con él. Tú y yo sabemos que Dios un día tomó a Moisés de las profundidades del fracaso al pináculo del éxito. Pero cuando esto ocurrió, Moisés era un hombre realmente cambiado. Tal vez no haya un texto más claro que encapsule el mensaje que obtenemos de los fracasos de Moisés que el que escribió el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 6, que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Estás pasando hoy por el desierto espiritual de tu vida, cuando todo parece que está acabado? Dios todavía está trabajando en ti, porque a través de ti tiene algo grande que hacer. Es más, considera el simple hecho de estar con vida hoy es una indicación clara que Dios todavía tiene algo que hacer en ti y a través de ti. ¿Captas lo que Dios quiere hacer a través de los fracasos? Esos fracasos que has tenido, que tienes o que tendrás. Quizás estás en medio de lo que aparenta ser un fracaso ahora mismo. ¿Cómo estás reaccionando? ¿Estás tirando piedrecitas al pozo y lamentándote, enojado con Dios y con un futuro oscuro? ¿No quisieras humillarte ante Dios y buscar su voluntad una vez más? Un joven falló en sus negocios en 1831. Fue derrotado cuando compitió por la legislatura en 1832. Fue electo legislador en 1834. Su esposa murió en el 35 y él sufrió una crisis nerviosa en el 36. Fue derrotado como vocero de los diputados en el año 38 y en las elecciones del 40 y derrotado en el Congreso del 43. Fue elegido para el Congreso en el año 1846, pero derrotado en el Congreso del 48, derrotado en el Congreso, en el Senado del 50, derrotado como vicepresidente en el 56 y nuevamente perdió en el Senado en 1958. Cuando llegó en 1860, fue electo como el 16º presidente de los Estados Unidos. Este fue el rol de los fracasos en la vida de Abraham Lincoln. Él dijo que el Dios Todopoderoso interviene en los asuntos humanos es una de las grandes verdades de la Biblia,
Yo he tenido muchas evidencias de su dirección. En muchas instancias he sido controlado y sostenido por otro poder que mi propia voluntad. Y no tengo duda que ese poder viene de arriba. Amigo y amiga, Dios sabe lo que es mejor para ti y para mí que lo que nosotros mismos sabemos. Él lo ve en términos de eternidad, no solo el aquí y el ahora. Tú estarás fracasando exitosamente cuando confíes en Él y valores las lecciones de tus fracasos tanto como has valorado los éxitos. ¿No quisieras humillarte delante del Señor y confiadamente depender de Él para que Él te exalte en el momento oportuno? ¿No quisieras hoy por la fe tomarte de la mano del Dios Todopoderoso que ha prometido estar con sus hijos hasta el fin? Entrega tu voluntad a Jesús ahora mismo mientras oramos. Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos y en el corazón de tus hijos. Hemos fracasado muchas veces y a veces nos vemos más allá de los fracasos, pero tú tienes un plan. Y el hecho de que estemos con vida es porque todavía no has terminado con nosotros. Tienes algo maravilloso. Ayúdanos a ver las cosas con los ojos como tú las ves. Ayúdanos a confiar en ti, a tomarnos de la mano del Todopoderoso y seguir confiados, porque sabemos que las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios. Aceptamos a Jesús y su plan para nuestras vidas, porque lo pedimos en su santo nombre. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció. Mi ser santifica en el Calvario, su sangre vertió por mi pecado y por mi traición. En el Calvario su sangre vertió por
sus triunfos, mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. No tengas temor cuando vienen los fracasos. Dios está obrando en ti un bien mayor de lo que tú te imaginas. Lo único que tienes que temer es separarte del Señor. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de Fe para Hoy. Mientras tanto, recuerda, felicidad comienza con fe y fe viene por oír y escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga.